Hola gente, como de costumbre no tengo maldita idea de qué decir en este asunto, pero hoy el tema es por demás interesante y me parece que todos estamos de una u otra forma inmersos en él. El tema es la higuera y de eso vamos a estar hablando a lo largo del programa de hoy, el sexto, si no me equivoco, si ya llevamos 6. Voy a hacer un breve resumen o dejaré que nuestros invitados e invitadas hagan un breve resumen acerca de este asunto. Si ustedes no nos escuchan o no nos ven en Nayarit, seguramente no tienen maldita idea de lo que les estamos hablando. El asunto es que es un tema que se puede repetir en casi cualquier lugar de la República Mexicana o en casi cualquier lugar incluso del mundo. El punto es que hace algunas semanas en nuestro estado, en nuestra ciudad, en Tepic, desde donde hacemos esbásico.mx, a alguien se le ocurrió que era una buena idea cortar un árbol. Algunos dicen que una especie protegida, otros que no. En fin, vamos a deliberar de todo esto y estoy seguro que acciones como estas van a hacer que muchos de ustedes se identifiquen. Pero no digo más porque solo hacerme pelotas en este asunto y mejor presento a los invitados del día de hoy. Adriana Rodríguez Caballero, que está con nosotros. Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches. ¿Y tú, José Luis? Muy bien, o días o tardes según nos vean en YouTube. Isaac Cárdenas, que también anda por acá. Isaac. Hola, ¿qué tal? Muchas que gracias se mocha con un billete que lo invitamos acá al programa, siempre. Isaac, bienvenido. Y Rocío Rea, directora de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tepic. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué muy bueno. Bien. Muchas a ver, gracias. Mi resumen yo sé que fue bastante escueto, pero a muy grandes rasgos el asunto es, hay una propiedad en donde hay una higuera. Y esta es una propiedad privada, hay que decirlo, ¿sí? En donde el dueño de este lugar decidió, por sus intereses, los que sean, derribar este árbol. El árbol, hay que decir, no se ha derribado, al menos hasta este lunes que estamos grabando este programa, no se ha derribado, aunque sí se ha afectado fuertemente, severamente, ¿no? En este asunto. Decía un tío, ¿voy bien o me devuelvo? Perfecto. Isaac, ¿qué ha pasado con este asunto? Bueno, pues antes que nada agradecer, ¿no? El tema de la higuera es un tema muy complejo, por el dicho que tiene varias aristas. La primera es, como tú lo habías dicho, propiedad privada, pero tiene que existir un permiso por parte del ayuntamiento, por parte de Rocío, para que se pueda talar, se pueda podar, inclusive este árbol. Es importante destacar esto, primero porque mucha gente piensa que por tener un árbol en su casa, puedes hacerlo. Piensa que es de su propiedad y que puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? ¿Y qué pasó en este asunto? ¿Esta persona solicitó un permiso, no lo solicitó? ¿Qué fue lo que pasó, Rocío? Efectivamente hubo una solicitud de poda del año 2015, del mes de octubre, y el dictamen se emite en el año 2015. 9 de noviembre. Para el mes de noviembre, la primera semana de noviembre. Y bueno, pues ese dictamen pues avalaba solo una poda de formación de la copa y de control de altura. Hay que decir para la gente que no lo conozca que es un árbol impresionante, ¿eh? Sí, las higueras son árboles majestuosos, de una copa muy frondosa, muy amplia, propios de esta región. Bueno, cuando decimos de esta región no hablo solo de Tepic, sino de esta región del país, ¿no? Tienen una distribución por todo el occidente, y son árboles muy representativos, ¿no? Del tipo de vegetación. Entonces, a ver, original. Nada más para ponernos en contexto, o sea, ¿se pidió un permiso para una poda o para...? Se pidió el permiso para... Bueno, en realidad no se pide un permiso, se ingresa una solicitud para que se valore la pertinencia o no, en este caso, de una poda, ¿no? Entonces, bueno, personal del área de inspección ambiental se apersonó ahí, valga la redundancia, hizo el análisis que se debía hacer en campo y posteriormente se dictaminó que solo procedía un corte de control de altura y un despunte de las ramas más prominentes. A ver, despunte. A ver, pero ¿qué pasa? Es una propiedad privada. Si yo quiero hacer ahí mi casa, mi algo, ¿no puedo? Mira, la reglamentación, no solo en el municipio de Tepic, en muchos municipios de la República, ha dado siempre
la preponderancia de los criterios urbanísticos y de construcción por encima del criterio ambiental. De manera casi natural, normal, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de la propiedad privada, del derecho que tiene cada habitante a tener su casa, y si la única opción que tiene es construir su casa donde están los árboles, pues entonces autorizas el derribo del árbol, porque si no, ¿dónde va a construir su casa? De acuerdo. ¿No? Pero estamos hablando de eso, ¿no? Del derecho a la vivienda. Aquí estamos juntando dos derechos, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Cuando tenemos casos como este, que son paradigmáticos, porque nos rompen la noción de lo que tradicionalmente hemos venido considerando como lo que yo puedo hacer o deshacer dentro de mi propiedad. Como dijo Isaac, eso nos lleva a discutir desde otras aristas, porque no solamente es el derecho que yo tengo de uso y de propiedad sobre mi predio, sino que la afectación que vas a tener para, en este caso, los vecinos o todo tu entorno en general, ¿no? Y aquí es donde entras tú, porque tú eres una vecina del lugar que me imagino que desde hace muchos años has convivido con este árbol y de repente te das cuenta que lo quieren cortar. Así es. Cuéntanos. José Luis, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder establecer ante el público la visión no tanto jurídica ni de negocio, sino simplemente como una simple ciudadana. Por más de 16 años he vivido por Avenida, justamente enfrente donde se encuentra la higuera, en la cual pudimos ver que hay una diversidad de animales y de vegetación y demás. Siendo el 27 de junio del año en curso, nos percatamos que esta higuera recibe una tremenda mutilación, porque para la vista normal no ha sido ninguna poda. Nos alarmamos demasiado y tuvimos un acercamiento con el ayuntamiento para exponerle el tema. Hasta ese momento desconocíamos si existía un permiso o no. Simplemente fue una llamada de atención de una simple ciudadana para decir qué está pasando con esta higuera. Porque en realidad quien tuvo la oportunidad de conocerla en todo ese esplendor se pudo haber percatado que tenía una majestuosidad impresionante. Abarcaba la mitad del predio. Impresionante. Bueno, tuvimos acercamiento con el ayuntamiento. De hecho, estuvimos en sesión de cabildo donde les pusimos a los regidores y a la síndico y estaba el presidente, el doctor Polo Domínguez. Nos atendieron, quedaron de darnos una respuesta. Incluso estuvo Rocío ahí presente, en donde el mismo doctor Polo le pregunta qué hay respecto de ese dictamen. Porque como nosotros hicimos una denuncia social por medio de las redes, antes de tener acercamiento con el doctor, tuvimos un movimiento en redes manifestando y mostrando ante la ciudadanía cómo estaba el estado de la higuera. Mostramos fotos de su majestuosidad a la que fue convertida. Desconocíamos cuestiones legales, si había permiso, de quién era y demás. El día que estuvimos en Cabildo, Rocío nos presenta y nos confirma. Solamente existe un solo permiso. Un dictamen. Dictamen 9 de noviembre de 2015, en el cual se le autoriza simplemente a la poda al señor, al dueño del predio. ¿Correcto? He ahí donde nos viene a nosotros la preocupación. Eso para nosotros no fue una poda de la copa, realmente fue una mutilación tremenda. Ese día en la noche, el día que nos percatamos de su poda excesiva, yo como vecina nos percatamos ingreso de demás sujetos al predio, virtiendo líquidos extraños, dándole machetazos al tronco, desde el tronco, tuvimos y nos tuvimos el acercamiento. Ahora aquí, a ver, te interrumpo para preguntar algo. ¿Quién determina que es una poda excesiva? Porque digo, yo no soy experto. Por ejemplo, yo podría decir, oye, es excesivo, pero quizá no lo sea. Y no con esto estoy diciendo que no lo sea. Simplemente, ¿quién lo determina? Nosotros. Ustedes. El ayuntamiento. ¿Y sí fue excesivo? Sí. En este caso sí lo fue. Sí, porque el dictamen establece muy claramente que se trata de una poda de formación de la copa. Y entre paréntesis siempre se escribe en qué consiste la poda que se indica, sea una poda de formación, una poda de control de crecimiento,
una poda de despunte, ¿no? Ok. Dependiendo del tipo de poda que se autoriza, se describen las acciones generales. O sea, ¿no? sí fue excesivo en ese asunto. Ok, es excesivo. ¿Qué pasa con esta persona que hace algo, en este caso una poda excesiva? Se le multa, se le lleva a la cárcel, le ponen la silla eléctrica. Es un procedimiento ¿Qué administrativo por parte de la autoridad. No estamos hablando que esté tipificado como un delito. Okay. Eso cabe señalar. Okay. Se ha manejado incluso también respecto si está protegida o no. Ajá. Hay que ver, uno, protegida por quién, si lo está o no lo está, y si lo está, con qué finalidad. Okay. Se maneja que no está protegida por la Semarnat, pero cabe citarte que en el reglamento para la reforestación, tal y poda de los árboles aplicable aquí en el ayuntamiento, en su artículo 38 cito, las higueras nativas, picus y ceibas no se encuentran en el listado 52-94 referente a la flora rara protegida y amenazada en peligro de extinción, pero para efecto de este reglamento ambiental se declaran protegidas en todo el municipio de Nayarit. Okay. Entonces está protegida. Está protegida. Está protegida y eso implica que pues no la puedes cortar. En el mismo reglamento se establecen los lineamientos específicos en dado caso cuando entre ese tipo de floras protegidas. Pero vuelvo al punto, y perdón que sea reiterativo. Propiedad privada. Exactamente, o sea, Ahora es propiedad bien, privada. O sea, estamos hablando, si yo, vamos, y más o menos me lo explicabas, ¿no? Pero es el único terreno que tengo, me lo heredaron, este algo no por es el el estilo. caso. Fuera diferentes. Independientemente está el mecanismo. de eso, ¿no? Si fuera el único, tuviera los mecanismos en el cual se te pudiera autorizar. Pero a final de cuentas podrías derribarla. O sea, Mira, ese es mi punto. Pues es el punto que debo confesar que no alcanzo a comprender. ¿Sí? La cuestión Esa de parte. propiedad privada. La cuestión de la propiedad privada. O sea, es mi propiedad y yo quiero hacer algo ahí. ¿Puedo o no? Si cumples con los requisitos y obtienes la autorización correspondiente, evidentemente puedes hacer lo que quieras, incluso construir. Ok. Pero no construyes por construir, debes obtener las autorizaciones. Una justificación. Sí. Una justificación de por qué lo quieres hacer. Pues más que una justificación, lo que tienes que hacer es cumplir con los requisitos que te marca la normatividad municipal en este caso. El artículo 23. Esto desencadenó que muchas personas que están en desacuerdo, como tú, bueno, como Isaac, también hubo una serie de manifestaciones, ¿sí? Manifestaciones, a mi juicio, particularísimo, demasiado duras. Ustedes dirán seguramente que era lo que se tenía que hacer. Lo discutiremos a continuación. Antes de estas manifestaciones, ¿se hizo alguna especie o se pretendió alguna especie de negociación, Por de hablar supuesto. con el dueño? ¿Qué Sí, fue lo que pasó, mira, Isaac? Perdón, vamos con Isaac. No. Isaac. Pues primero agotamos como las instancias, ¿no? Primero el diálogo, buscamos el diálogo directo con el propietario del terreno. Igualmente, como lo menciona Adriana, fuimos ayuntamiento la primera vez que hubo esta mutilación. El ayuntamiento se comprometió a darle seguimiento al proceso, a que no se iba a hacer otra toma como esta. Se dejó claro la postura de los vecinos, de nosotros como activistas, de que no queríamos que se interviniera más en ese espacio. Aún así, con todo este contexto, con todas las reuniones, todo el pronunciamiento, inclusive en redes, en medios, se volvió a dar una segunda demolición. Sí, le dieron un llegue ahí. Pero de esos ya... Ya con ganas de tumbarlo, ¿no? Así es, Sí, sí. que es el objetivo primordial, Sí. todavía. Mira, esto sucedió el 11 de julio. Ya habían pasado 15 días de gestiones con el ayuntamiento. Fue en el momento que supimos que había un dictamen, de que era propiedad privada, que qué derecho prevalecería más, si el derecho a la propiedad privada o el derecho a tener un medio ambiente sano. Sí. Porque si bien es cierto que es una especie protegida por el ayuntamiento, también nosotros obtenemos un beneficio de ese árbol. ¿Me explico? Porque el hecho de que no esté protegida por la Semarnat no significa que no obtengamos un beneficio del árbol. El árbol expide oxígeno. Entonces también nosotros tenemos derecho y debemos de proteger ese árbol. Se hablaba de este asunto de que era un árbol que tenía, bueno, empezó en 80 años, luego fueron 100, ahora va en 300 Mira, te o voy a algo por el explicar. estilo. Estaba ahí el ingeniero y hizo un análisis, es lo que te digo que estaba mal informado, hizo un análisis respecto de una de sus ramas que está ahí. Ajá. No de todo No el el tronco, tronco. porque no se ha permitido el acceso al predio. Ok. Okay. De la rama que está externa, que se puede observar perfectamente de la parte externa del terreno, él explicó respecto de los anillos. Un ingeniero, él podrá tener su criterio. Claro. Habrá diferentes criterios, pero lo obtuvimos de una persona, un especialista, un ingeniero, una persona experto en la materia. Ok. ¿Ok? Es lo que nos explicaba respecto de los anillos.
podrá haber en redes 40, 50 años, pero están de acuerdo, ¿quién tiene un amplio criterio? Un árbol de 40, 50 años no crece de esa majestuosidad. Otro asunto es, yo imagino, y repito que soy cero conocedor del tema, pero imagino que como todo ser vivo, un árbol tiene un periodo de vida, ¿sí? Buen o sea, ¿cómo está este árbol? O sea, ¿es un árbol sano? ¿No lo es? ¿Qué onda? ¿Qué hay aquí? ¿Qué se sabe? Mira, con respecto a la información que nosotros tenemos de cuando se realizó la inspección al ejemplar el año pasado, nos dimos cuenta de que efectivamente se trata de un árbol sano, en excelentes condiciones, lo cual está permitiendo que en estos momentos esté resistiendo con una relativa facilidad Las cuestiones climatológicas. Sí, al embiste climatológico. Como un paréntesis, hubo una fuerte tormenta hace algunos días, había una serie de espectaculares, por ahí se quedaron los espectaculares y el árbol ahí quedó, ¿no? No, los espectaculares derribó, o sea, las estructuras cayeron rendidas. Dobladas, estuvieron por muchísimo tiempo. Hay un asunto relacionado con la parte de las protestas que se hicieron que a mí me llamaron, debo decir que poderosamente la atención, ¿sí? Y es el asunto, bueno, se hizo unas marchas, se cerraron ahí parcialmente algunas avenidas importantes y después se fue a hacer una protesta con el dueño de este predio, tiene varias empresas y se fue a protestar. Y entonces decían que este señor, palabras más o menos, era un ecocida, ¿no? Que eso era un ecocidio. Y entonces yo me puse a buscar el asunto de ecocidio y, aunque puede haber varias referencias, dice que es cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de un territorio. Eso no es un ecocidio. Bueno, hay diferentes definiciones de cosas. Te voy a dar la mía, yo también la tengo. A ver, primero la bióloga, que es la experta en la materia. Eso es un ecocidio. Para mí no lo es, pero ilústrame. Mira, en sentido estricto, partiendo de lo que tú acabas de hablar, no lo es. Pero debemos de considerar también aquí las condiciones particulares del ejemplar. Los árboles de esa magnitud son en sí mismos microecosistemas. Exacto. Y estás matando todo un ecosistema. En chico, pero lo estás haciendo, ¿no? Animales. Te voy a decir. O sea, depende de la escala. En las cuestiones ambientales. Pero debe haber, sí. Pero aquí estamos hablando ya de un asunto de interpretaciones. Debe haber una escala legal, ¿sí? Que te deba decir esto, porque si no, si nos vamos a las interpretaciones, o sea, si el día de mañana yo piso un hormiguero, pues también soy un ecocida, ¿no? Y entonces todos estamos en ese riesgo de poder hacerlo. Por eso te decía que la escala, en las cuestiones ambientales, la escala siempre es importante. No es lo mismo el impacto a un hormiguero que un árbol de esa naturaleza. No, y que a un ecosistema, pues, ¿no? A un humedal, a un bosque, una selva, a un relicto, de lo que quieras. Completamente de acuerdo. No, estoy completamente de acuerdo. En ese sentido, lo ponía como ejemplo. El ecocidio, yo lo tengo, hace referencia a un daño irreversible cuando un ecosistema sufre un daño más allá de su capacidad de sanar. Pero vuelvo al punto. O sea, depende ya de la óptica de la perspectiva. Debe haber un asunto legal. Mira, un mensaje también. O sea, un mensaje muy claro de que no es la primera vez que sucede eso en ese tema, ¿no? Y con el tema ambiental, con el mismo dueño, hay reincidencia. Afuera de su negocio, donde están las palmas en Insurgentes, antes había unos hermosos árboles ahí. También fueron talados. Ceibas. Donde están las pampas, y de igual manera, del mismo dueño, había árboles. O sea, esto es reincidente. No hubo una sanción ejemplar. Esperemos que ahora la exista, porque eso es lo que estamos buscando. Igual el reglamento no establece una sanción tan grande, ni siquiera cuantificada, ¿no? Pero eso es lo que vamos, no solamente llegar a marchar, a protestar, a decir, sino a incidir en cuestiones de reglamentos, a incidir en cuestiones de leyes, pero sobre todo incidir en cuestiones de conciencias, ¿no? ¿Qué tan resultado positivo tienen este tipo de protestas? Porque a final de cuentas es un ataque, ¿no? Él tendrá, el dueño de este lugar tendrá sus intereses, sus necesidades o sus
filias y fobias o lo que sea Sí, del contra por qué lo va a hacer, medio a final de ambiente. cuentas, ¿no? Pero esto sí se ve como un ataque, ¿no? Yo de repente decía, veía mucho en redes sociales este asunto de que no nos recibieron. No, bueno, pues es que ¿quién te va a recibir si llevas una horda de gente, ¿no? Una horda ahí de gente que a lo mejor ustedes pueden ir con todo el asunto de querer causar alguna empatía con eso, pero hay quienes no. Yo veía asuntos ahí que se ponen bastante agresivos, ¿no? Tan positivo fue el asunto de que al siguiente día mandó un representante legal a establecer una mesa de diálogo con las autoridades presentes. Tan positivo es que nos volvieron a buscar para ver el tema. ¿Qué se puede sanar? Igual, nosotros lo que estamos exigiendo en estos momentos no es una confrontación directa, es simplemente decir, ya no más ecocidios a este tema. Queremos que nos abran la puerta para sanar el árbol, porque se puede sanar, y no ha habido hubo un diálogo después de esa protesta, y creo que la gente todavía se enteró. Que es lo más importante, ¿no? Aquí el asunto, después salió un comunicado no oficial, algo en redes sociales, ¿no? Por parte de los dueños, o el dueño, pues el hijo del dueño, diciendo que se va a conservar, ¿no? ¿Sí? Mira, cabe señalar primero... Porque igual y mañana amanece. Sí, puedo hacer referencia con respecto a lo de que mencionabas de las manifestaciones. Sí, vamos de acuerdo que quizás pudimos haber afectado los derechos contra terceros, el derecho de libre tránsito y demás. Pero sí fue necesario porque, te repito, antes de que fuera el intento de su tala, duramos 15 días en gestionar, por medio primero del ayuntamiento. No fue de que de repente nos presentáramos y hiciéramos eso. Sí duramos 15 días gestionando primero con la autoridad, que él era el enlace, el encargado, porque nosotros como particular yo no le iba a exigir nada al particular, particular a particular, era ayuntamiento con el particular. Se inició también, cabe señalar, un procedimiento administrativo, lo existe y está al corriente. Todavía el ayuntamiento sabrá, y digo, por lo delicado del tema, está. O sea, también quiero señalar que el ayuntamiento hizo, por su parte, su cuestión legal, ¿ok? Pero volvió a reincidir y fue cuando se hizo el intento de tala, fue cuando ya la gente dijo, basta, a pesar de que hay un procedimiento, no estás respetando tu particular, discúlpeme, pero hay necesidad de hacer esto. Ahora, digo, hay gente que está a favor, ¿eh? O sea, a favor de decir, bueno, es su propiedad. Pero hay que ver también, te digo, los dos derechos. Hay varios derechos que que implican, no nada más es el derecho a la propiedad. Sí. También es una especie que es de dominio público. Ese árbol es majestuoso y nos pertenece. O sea, sí es propiedad, es patrimonio. Bueno, entonces sí hay que respetar, voy de acuerdo, respetemos los derechos todos, pero nada más es cuestión de que sea su propiedad privada. Sí. No estamos viendo que es un árbol diferente, grande, en especie, y que sí está protegido. Cabe señalar, porque por falta de conocimiento la gente, no está protegido, no, sí está protegido. No tiene 40 años. Fíjate, gracias a que tuvimos esas maneras de protesta, que podrá haber a favor y contra, sabemos que estamos expuestos y demás, tuvimos el acercamiento con CEDUE, nos atendió perfectamente, y en el cual estuvo el representante de de la empresa, y dijimos, bueno, vamos a negociar en el sentido que, ¿qué demandan ustedes como sociedad? ¿Sabes qué demandamos? Algo bien simple, tener acceso al predio. ¿Con qué objetivo? Para lograr su saneamiento de la higuera. Si tú pudiste tener la oportunidad de ver un video que está en redes, el cual está casi el 50% dañado. Claro, pero los especialistas dicen que sí hay manera de sanar, pero se necesita su intervención. Días después amanece su lona, el día de la marcha, y dice, esta higuera permanece en mi proyecto, en su proyecto, desconocemos cuál es. Habría que ver cuál es su proyecto. ¿No has preguntado cuál sería su proyecto? Pero, o sea, miren, yo estoy creo que le estoy haciendo de abogado del diablo, y la verdad es que ni lo conozco, al propietario de este asunto. No, para nada, pero está perfecto para poder aclarar. Pero aquí a lo que voy es, o sea, ¿por qué alguien tendría que decirle a los demás cuál es su proyecto si es su propiedad? Ya entendí. Te voy a explicar por qué. Ya entendí el asunto en donde a todos nos afecta positiva o negativamente y todo ese asunto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque está dentro del fraccionamiento de las brisas. Fraccionamiento de las brisas, su uso exclusivo de suelo es simplemente de habitacional, no de giro comercial. Bueno, pero hay 45,300 ¿En las brisas? Claro, pues hay un... ¿Giros? ¿No hay un restaurante a un lado? ¿No? Y algo por el estilo. Es que eso es otra cuestión de que sí dieron anuencia a Acción Ciudadana. Pero en esta cuestión hay que ver qué negocios quieren poner. Ok.
Aquí, ¿qué onda con el ayuntamiento? ¿Qué onda con la autoridad? Porque veo como que pues el empresario se la brinca y luego, ahora están muy compas acá, pero veo también en redes sociales que hay mucho movimiento. El ayuntamiento no ha hecho nada y cosas por el estilo. ¿Qué onda aquí, Rocío? Mira, el punto es que nosotros también reconocemos que frente a este evento se pone de manifiesto todo el rezago institucional que acarrea el ayuntamiento en el área ambiental. Okay. Cuando ingresó esta administración con el doctor Leopoldo Domínguez, entre los estudios que se hicieron de las diferentes áreas, bueno, pues nos tocó hacer el correspondiente al área de ecología. Y nos dimos cuenta que con respecto a cualquier otra capital de estado, que además fuera cabecera municipal, del occidente, tenemos un rezago de 30 años. ¿Qué tal? En algunos temas, en otros un poco más. Okay. Entonces, revertir ese rezago, no solo en términos normativos, sino en lo operativo, es no algo difícil, algo... Y te explota en temas como este. Por supuesto. O sea, revienta así. Te revienta en la cara. Exactamente. Pero no es una cuestión de ineficiencia o de indiferencia, sino que simplemente tienes que agarrar al toro por los cuernos. Ahora, y decir, ¿se puede hacer algo, Isaac? Porque, digo, nos podemos pasar 20 horas hablando de este asunto, de lo que está bien, lo que está mal. Aquí lo interesante es que realmente... existe una conciencia, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo coexistir mi negocio, mi casa, mi todo, con lo que tengo? En este caso tengo un árbol, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿Qué se está haciendo en ese aspecto? Aquí puntualmente creo que va más allá del tema de un árbol. Aquí se necesita un plan de ordenamiento ecológico que es urgente. Ese tema ya tiene que ser sobre la mesa y tiene que ser prioritario. O sea, ¿cómo vamos a beneficiar más a un desarrollo urbano de casas, de calles, cuando no estamos viendo por nuestra naturaleza? Entonces, creo que aquí sería importante identificar ese patrón, también ver, como le dije al principio, diferentes aristas, ¿no? Modificación de reglamentos para ver qué está pasando, por qué no hay las suficientes sanciones, por qué no hay el suficiente personal también, inclusive para cubrir estas áreas. También la ley, ¿qué deficiencias tiene? Entonces, es una lista que se tiene que cubrir de varios ámbitos que la estamos trabajando, ¿no? Bien, Rocío, ¿se puede coexistir o no? La parte del interés personalísimo con el interés colectivo, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Mira, como autoridades nosotros tenemos la responsabilidad de mediar entre el interés privado y el interés colectivo, porque esa es tu función, ¿no? Administrar el bien público, ¿no? Bien. Y responder por él también, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que dice Isaac es muy cierto. O sea, lo que tenemos que hacer es actualizar el marco normativo y también ayudarle a la ciudad, ayudarle al municipio a generar todos aquellos instrumentos de planeación o de ordenamiento que se requieran para que efectivamente Tepic no solamente se reponga de ese rezago de 30 años, sino que también aprendamos como sociedad a coexistir mediando esos intereses. Exactamente. La otra parte importantísima... Pero esto se aprende desde súper peque, ¿no? Para allá voy. La otra parte importante aquí, sustantiva, es la sensibilización y la cultura ambiental. Así es. Mientras no tengamos esos elementos... La cual es inexistente. No es que sea inexistente. Tenemos una buena, mala, cucha, derecha, torcida, con bucles, sin bucles, eso es otra cosa. Pero todos tenemos un tipo de cultura ambiental. Todos los seres humanos. Lamentablemente, por omisión, por ignorancia, por también dejarnos llevar por las nociones de progreso y de modernidad y de urbanismo, pues consideramos que lo que menos importa son los árboles. Claro. Eventualmente, ¿no? Alguna gente... Que tendríamos que cambiar nuestras prioridades en ese sentido. Hay un asunto que me llamó poderosamente también la atención en el asunto de las marchas y no sé, sobre todo a ti, como ciudadano, porque el señor de allá ya lo veo así como con tintes medios políticos desde hace mucho tiempo, pero no es nada contra ti. Te lo pregunto a ti como ciudadana, de repente vi que se agregaron de ahí de repente algunas corrientes políticas. Qué bueno que tocas el tema. ¿Qué onda con eso? Mira, nosotros el día de la marcha se hizo público, fue una invitación general a la ciudadanía.
Detrás de nosotros no existe absolutamente nadie, simplemente somos ciudadanos normales. El día de la marcha... Pero nunca faltan los apuntados, como los gorrones a la fiesta, ¿no? Vimos a 3 personas importantes. Uno se ostenta y me dice, bueno, yo vengo de parte de Cámara de Diputados, vengo del Departamento de Ecología, Protección del Medio Ambiente. Ahora pues, ¿cómo le dices, tú no vengas? No, claro que no, pero sí se saca una cierta ventaja de todo esto, sí cabe señalar. O sea, es un movimiento ciudadano que surge como algo ciudadano, entonces de repente, me cuelgo también este asunto, ¿no? Digo, yo les agradezco si tuvieron su buena intención, pero sí cabe señalar que es un movimiento de nosotros. Así es. Les agradezco como ellos, como representantes del pueblo. Más no que que no se ostenten como que ellos encabezan. No, si vas a ir como ciudadano, ve como ciudadano. Sabes que no doy declaraciones porque hay quienes están encargados. Pero sabes que yo siento que fueron respetos, no sé si dieron o no. Pero sí mancha un poco, ¿no? Yo sé, un movimiento ciudadano cuando va alguien, la verdad es que críticas y las aceptamos, y por eso sí te comento de que, bueno, no podíamos decir que no, porque al final de cuentas son representantes Ahora, del casi pueblo. para finalizar, les preguntaría a los 3 qué se está haciendo, porque este es un asunto que se ve, ¿sí? Hay cosas que no podemos. Está ahí, todo el rollo, pero hay muchos asuntos que no se ven. Sí. O sea, también le estamos dando en la torre al planeta por muchos asuntos que no se ven o que simplemente están lejos de hasta donde nos llega la vista, ¿no? Que están más allá, que están en otro municipio, que están en otro país. Mira, ¿qué se está haciendo yo quisiera hacer un señalamiento. Primero, nuestro movimiento, más que sean cuestiones particulares, es para hacer conciencia, concientizar a la gente, que vivimos dentro de un planeta que nos estamos acabando, que sí está muy bien la urbanización y todos los proyectos proactivos y que traigan beneficios a todos, pero que puedan tener cosas incluyentes. Puedes tener tu negocio, pero incluye el medio ambiente. Está padrísimo. Hay muchos negocios que incluyen todo lo que es el área verde y se ve padrísimo. Hoy en las grandes ciudades que nos tienen por adelantado mucho tiempo, incluye la naturaleza. Entonces, queremos sentar un precedente, levantar la voz cuando vemos algo que no está bien, tener un acercamiento y diálogo también, vamos de acuerdo con autoridades y todo, decir, oye, eso está fallando, que se modifiquen los reglamentos, que haya cambios en las leyes, y simplemente levantar la voz y hacer conciencia. Que hay cosas positivas y que podemos hacer cosas bien. Isaac, ¿se puede hacer algo todavía? Claro, Tepic creo que es una ciudad que todavía estamos a tiempo de planear, que no existe planeación, se hacen las cosas al vapor. Sí. Pero estamos a tiempo, ¿no? En cuestión ecológica, ambiental, de movilidad inclusive, o sea, los temas que están sobre la mesa. El asunto es que tristemente lo manejas como Tepic, pero es que en México no se planea. Sí, es más, es un asunto creo que es un asunto de una cultura latinoamericana, ¿no? Se planea poco, ¿no? En ese asunto. Hay excepciones, hay países que están trabajando muy bien en ese asunto, pero la verdad es que se planea poco. Y en México, pues se construye y se destruye y se reconstruye un país cada 3 o 6 años. También estamos de acuerdo. Vamos con el sistema. Creyente todavía que las pequeñas acciones en lugares pequeños hacen grandes cambios. Ha sido, y regálame nomás 30 segundos de tu opinión, específicamente tú, duramente criticado también en un asunto, de repente dicen, es que Isaac se cuelga de este asunto, es que Isaac está ahí en donde algo puede generar cierto interés para él promoverse en ese sentido. ¿Qué dices a eso? Porque sabes que se dice. Yo voy a estar en todas las causas. En quien necesite algo y que yo vea que es importante y donde yo pueda aportar, ahí voy a estar. Necesito que me aumenten el sueldo, Isaac. ¿Puedes llevar tu lona que dice? No, el hecho, simplemente he sido muy respetuoso. Y Adrián está aquí, que es testigo de que siempre hay que respetar los movimientos. Uno puede ser que esté más representado con otro, con el movimiento a lo mejor del ciclismo, un poco más con la recuperación de espacios, pero al fin y al cabo vamos bien por común. lo mismo, ¿no? Que es un bien común. Rocío, no como representante ni parte del ayuntamiento, sino como bióloga, que es lo que tú haces. Esto tiene solución, ser realista, o sea, no nada más en el asunto de humanidad, sino también en los asuntos políticos y demás. No, claro ¿Se puede? Claro que tiene solución, mira. Cuando te pregunto si se puede, sí me va a tocar verlo a mí. O sea, porque ya cuando salen, es que tus hijos y demás, No, yo creo que sí te puede tocar verlo, claro que sí, porque mira, finalmente el tercer sector, sociedad civil, no tiene 2 años haciendo todas estas manifestaciones y reclamando derechos. En el buen sentido de la palabra. No, es algo que tenemos ya con eso desde los años 70, ¿no? Entonces,
Claro que así se ha avanzado no solamente en las Europas, también en América Latina y por supuesto en México. México es uno de los países que más movimientos con causas ambientales tiene ahorita activos en América Latina. Eso nos tendrá que dar algo y nos tiene que decir algo a quienes ahorita estamos de este otro lado, que es el espacio gubernamental, no solamente para escuchar, sino también para proveer las condiciones en donde efectivamente podamos dialogar. Afortunadamente, nuestro presidente municipal es una persona muy abierta al diálogo, con una gran capacidad de escucha, y las personas que colaboramos con él, pues también lo hacemos. ¿Ves? Lo mejor que podemos hacerlo. Ibas bien en la parte ciudadana, pero ya te salió la parte pues es un poco difícil también para mí, también es un poco difícil para mí. Yo creo sinceramente que se puede, realmente lo creo. Sí. Y creo que una clarísima muestra de que se puede es que estemos sentados acá, que estemos hablando de este tema, que aunque podamos tener posiciones encontradas, podemos llegar a un punto de encuentro en donde algo se pueda hacer a final de cuentas. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros, que se hayan dedicado su tiempo. Isaac, de verdad, gracias por segunda vez. ¿Cuándo vienes otra vez, Isaac? La próxima semana. La próxima semana voy a estar. Qué bárbaro. Isaac, muchas gracias. Adriana Rodríguez Caballero, gracias por estar con nosotros también, como parte pues de este movimiento que ha sido importante también. Que no pensamos que fuera a llegar así, a darse a conocer. Pues ojalá no hubiera llegado a tanto, ¿no? Ojalá no hubiera llegado, ojalá simplemente hubiéramos salvaguardado, se hubiera podido haber evitado mucho con la estaríamos tomándonos unas chelas en este momento y no platicando acá, ¿no? Pues sí, pero tampoco podemos callarnos. Creado conciencia. Así es. Eso es lo importante, estar acá. Rocío, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, pues ya saben, este es el sexto. Ángela, ya lo oí, estuviste muy callado. ¿Por qué? Porque no tienes micrófono. No tengo micrófono. Eres lo peor de la vida. El productor no me lo puso. Oh, maldito productor que eres tú, por cierto. Exacto, ni hablar. Gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido un gusto hacer este sexto. El séptimo viene también bastante bueno. Este tema, como les decía al principio, es un tema que podría parecer muy, muy local, pero creo que si cada uno de ustedes que nos escuchan y que nos ven en cualquier parte del mundo le rascan un poquito, se van a encontrar con temas como este, quizá más graves. Ojalá y no. Pero aquí lo expusimos para todos ustedes. Muchas gracias. Este es el sexto. Ahí viene el séptimo. Adiós.